tenemos la calabaza, muy buenas tardes de nuevo aquí preparada en el Torico Grumet de Teruel, porque además Ángela nos va a preparar esta tarde 1000 hojas de calabaza en contrastes de sabores, además, es dulces y salados. Ahí tenemos la calabaza partida en trocitos que la hemos reservado, ¿verdad, Ángela? Sí, claro, para que se vaya realizando el coulis, que lo tendremos ya reservado para el final, para el emplataje. ¿Qué necesitamos ahora? Por ahí tenemos algo dulce, ahora tendremos algo salado. Ahora algo salado, que sería los lomos de bacalao. Los introduciremos en aceite de girasol, sobre todo para que no nos altere mucho el sabor del aceite de oliva, para que luego conservemos bien el sabor de la calabaza. Y entonces introduciremos laurel, ajo y pimienta en grano y aceite de girasol, muy importante. Cogeremos los lomos de bacalao, los introduciremos en aceite, los pondremos al fuego y estarán el tiempo aproximadamente, cuando empiece a hervir estará ya. O sea que simplemente tenemos que esperar esa ebullición del aceite para tener, digamos, ese bacalao listo y preparado. Sí. Y una vez, bueno, eso es fácil, lo dejamos ahí al fuego y nos vamos a otra cosa, ¿no? Sí, por otra parte tendríamos la calabaza, que la cortaríamos en láminas muy finas, como si fueran chips, ¿vale? Muy finas en la cortadora. Y estas las pondremos en la plancha, las pasaremos vuelta y vuelta. Vamos pues directos a esa plancha que tenemos aquí preparada, que mientras ella va colocando en la plancha, voy a decir que tiene mucho trabajo aquí Ángela, porque está preparando ya para este fin de semana esa feria del jamón que hay en Teruel, y que además va a participar con un par de tapas de jamón, ¿verdad? Sí, con chupachus de jamón de Teruel, y luego hemos presentado un raviolis de jamón con huevos rotos y trufa de Sarrión. Uy, qué rico, qué buena pinta tiene todo, ¿eh? Creo que me voy a pasar yo por esa feria del jamón este fin de semana, Alba, para probar esos platos de jamón y esas tapas riquísimas. Y bueno, ahí vemos que se va haciendo esa calabaza, que como está muy finita cortada, que nos ha dicho Ángela, enseguida vuelta y vuelta lo tendríamos listo, ¿verdad? Sí. Así, ¿ves? Qué bien va tomando ese colorcito. Un plato con mucho color, ¿eh? Porque la calabaza y ese naranja da mucho color en la vistosidad del plato. Y luego, sobre todo, como cogemos y ponemos el azúcar, también le da otro color más vivo. Pues además ese azúcar que nos decía Ángela, aquí tengo preparado, después de ese rato que ha estado la calabaza al fuego, triturar y listo, ¿no? Y un poquito de azúcar. Triturar y añadir azúcar y ya está listo. Entonces ahora lo cogemos y lo reservamos ya para emplatar. Pues esto lo tenemos listo ya, lo voy a dejar yo aquí emplatadito, mientras ella recoge esas láminas de calabaza que se están terminando de hacer. Y por otro lado hemos dejado el bacalao, que después de ese tiempo de ebullición, pues ya lo tenemos aquí también con el aceitito, que lo tendríamos ya listo y tierno también para emplatar. Dos cosas reservadas, y con las láminas y lo que está haciendo ahora Ángela, que es el queso de rulo de cabra, que lo cortamos así un poco finito también, Ángela. Sí, lo cortamos finito para luego realizar las 1000 hojas. Y eso también habría que pasarlo por la plancha. Habría que pasarlo por la plancha, muy importante que la plancha esté muy fuerte. Esté fuertecita. Mira, y ahí usamos el trapito para limpiar un poquito lo que nos ha quedado de la calabaza. Y ponemos el queso de cabra, que es bastante fuerte, ¿no? Le va a dar el queso de cabra un saborcito también. Bueno, tendrían que probarlo, pero es un contraste del queso que le pega mucho al dulce, y luego contrastamos con el salado del bacalao. Contraste dulce y salado en cocina, ese plato que decíamos además que Ángela nos ha preparado exclusivamente para Aragón en Abierto, que voy a tener la oportunidad de probarlo yo la primera, que eso la verdad es que me satisface mucho, ¿eh, Alba? Tengo que decírtelo, que me está haciendo la boca agua ya, a mí, ¿eh? Tengo que decirlo. Y luego lo más complicado de este plato sería el emplatado, que además Ángela lo hace perfectamente, que es lo que más cuesta, el formar esas 1000 hojas con el queso, con las laminitas que hemos hecho de calabaza. Y es lo único que nos faltan ahora, emplatar. Emplatar, sí. Pues vámonos a poner a ello. Mientras ella terminamos aquí con el queso, mira qué color ha cogido ya ese queso. Tremendo. Ahí, lo reservamos y nos vamos listos a emplatar. Porque necesitamos, lo tenemos todo preparado. Si ya teníamos el bacalao que lo hemos sacado del fuego, mira, ¿ves? Un poquito de calabaza y con el mucho queso cuidado encima. Para que no se nos rompa nada, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. Además, mientras ella está terminando de emplatar con ese bacalao que tenemos ahí, voy a pedir a José que nos pase ese plato terminado para que veáis el festín que me voy a pegar yo esta tarde para terminar nuestro programa. Le dejamos ahí emplatando y mira pues qué pinta tiene estas milhojas. Ese milhojas, a disfrutarlo, Beatriz. Vamos a conocer a alguien que tú también conoces muy bien, es Ángel, un zahorí que únicamente utiliza un péndulo y su mente. Recorre montes y campos en busca de agua, cuevas o metales. Vean. Este es el plano de una fortaleza que hay, que se llama Los Castillejos, aquí cerca de Ojos Negros. Y investigando yo, dije, pues tienen que tener agua por algún sitio. Entré por aquí y encontré esta veta de agua que baja por aquí. Eso lo he sacado con un péndulo. ¿Y eso cómo puede ser? Buscando, mira, me marca las cuevas, los pasadizos. Pero yo para creerme todo esto necesito verlo. Yo no sé cómo con un péndulo puedo saber todo eso. Pues podemos ir ahora a esto y lo miramos, buscamos el agua, buscamos los túneles. Y nos llevamos el péndulo. Y nos llevamos el péndulo porque si no, no... Si no sacamos nada. Pues vámonos para allá. Venga, vamos. Vámonos. Bueno, pues ahora vamos a buscar agua, a ver si hay por aquí agua. Buscamos agua. Así, no se mueve de momento. No, de momento no hay nada. Aquí sí ya mueve. Aquí hay agua. Ahí se termina, se para. Por atrás se termina. ¿Y esto solo le sale a usted o si viene otro con el péndulo le sale igual? Si yo cojo el péndulo así y lo pongo así. Hay quien tiene... ¿Así ya está? Empieza más atrás. Sí, pone así. Así. Estás buscando agua, pensando en buscar agua. Vale, yo busco agua, lo pienso. Cuando notes un tironcillo te paras más despacio. Si yo busco agua, busco agua. Cuando noto el... Busco agua. Yo... ¿Hay aquí? No. Un poco, He notado algo, Sí, es con menos fuerza, pero... Sí, no me ves, no se me mueve tanto como a ti. Ay, que me vas a pasar la fuerza. Ay, esto sí que ya, esto me parece ya súper fuerte. ¡Ah, míralo! Esto lo he ensayado con mi nieta que tiene 11 años. Me he quedado alucinando. Y ella le da muy flojito y cogerle la mano, eso da vueltas ahí. Madre mía, Ángel, ¿y tú cuándo te enteraste que tenías este don, por decirlo así? Hace 10 años a investigar aquí y allí llevaba pues otros 5 o 10 años más que me iban enseñando, me informé. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. Y solo, Ángel, cambiando de pensamiento, busco agua, busco metales, busco cueva. Solo cambiando el chip en la cabeza ya te va marcando. Me marca lo que pido. Y puedes saber incluso la profundidad a la que está el agua. Sí, ahora lo miraremos ya. ¿Cuántos metros hay hasta el agua? A 1 metro por vuelta. Coge así fuerza. Sí, hasta que coge fuerza. Ya. 1, 2, 3, 15, 16, 17, unos 18, por ahí. 18 metros. Buscando agua, buscando cuevas, buscando hierro. Ay, si es que para seguir a este hombre por el campo hay que venir bien almorzado. Pilar, lo tienes todo el día subiendo por el campo al marido. Todo el día, así está el de estupendo. Desde que se ha jubilado no para, ¿no? No para, pero ni poco ni mucho, No, ¿y a ti qué te parece esto de que vaya buscando agua y pasadizos y hierros por ahí por el campo? A mí maravilloso. ¿Sí? Yo lo acompaño mucho. Consiga que lo crean o no consiga que lo crean o que se le ríen, nos da igual. Eso nos da lo mismo. Vamos a ponerle unas monedas y entonces el ángel con el péndulo nos las va a buscar en todas estas... Una prueba. Una prueba. A ver si él es capaz de encontrar dónde dejamos las monedas. Las ponemos aquí, las dejamos. Venga, pues ya puedes, Ángel. Ángel, vamos. Vamos allá con el péndulo. Ya no me marca más en esa. Vamos a ver qué hay. No hay nada. Sí, monedas. Ahí estaban, sí señor. Ángel, visto y no visto, ya que estás encontrando, vamos a ver si te vienes a mi finca y me encuentras agua. Allí nos haremos la piscina, nos haremos una torre y bueno, y allí nos lo vamos a pasar pipa todos. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? ¿Y te parece muy bien? También invitaremos a la televisión aragonesa. Por supuesto, pues no se hable más, vamos a por agua. Vámonos a por agua. Ay, qué bien, piscinica y todo. Con esta historia desde Ojos Negros nos despedimos de ustedes, les dejamos con la pera limonera y volvemos mañana. Hasta entonces.